noches para todos, espero que se encuentren muy bien. Para la clase de esta semana decidimos hacer pues algo diferente, más que todo pues a petición de muchos de ustedes, más que todo una clase informativa sobre un par de herramientas que he venido trabajando, que estoy empezando a trabajar hace relativamente poco y al cual le veo bastante futuro. Una, digamos que una herramienta son dos herramientas similares con un buen potencial para ayudarnos como traders, para ayudarnos a apalancarnos, a construir mejores ingresos, mayor capital, algo similar digamos, al concepto de empresa de fondeo, pero con sus diferencias. Vamos a revisar pues cuáles son esas diferencias. Entonces, las dos que me han estado preguntando mucho, que son de esas que empecé a trabajar paralelo a lo que son las empresas prop normales, son Darwinex y Axi. Entonces, las primeras diferencias, digamos que a grandes rasgos, son que Darwinex y Axi son como tal brokers, ¿sí? Son brokers que llevan muchos años, pueden revisar, tienen muy buena regulación, son brokers que llevan más de 10 años, en el caso de Axi creo que son casi 20 años. Entonces, empezando por el hecho de que son brokers y están bien regulados, no son empresas que como tal no tienen licencias o no tienen algún tipo de control como muchas de las empresas de fondeo, sino que al contrario, pues son empresas que sí tienen esas licencias, sí tienen regulaciones, tienen, digamos, licencia, por ejemplo, de MetaTrader o diferentes plataformas, y eso pues ya de entrada da bastante confianza. Y adicional, es un concepto bien interesante en el sentido en que son fondeos reales, ¿sí? Aquí sí hay un capital real, sí hay un allocation o lo que se conoce como asignación de capital real o de fondos reales por parte de estos brokers, y adicional a eso tampoco tienen como tal un challenge o una prueba que uno deba comprar. Obviamente las props tienen una gran ventaja, y es que sí, pagamos por una prueba, no, digamos, no se trata pues de brokers o entidades vigiladas por otras entidades en el sector financiero, como los reguladores, pero digamos que la ventaja es que podemos acceder a ese capital de forma mucho más rápida, en cuestión de 1, 2 o 3 meses, y dependiendo del valor que nosotros paguemos, pues tendremos cuentas asimismo más grandes. Acá no, acá sí es por mérito, digamos, propio. El tamaño de las cuentas no es algo que puedas acelerar pagando más, simplemente es teniendo paciencia, más a largo plazo, demostrando consistencia, y asimismo va aumentando como tal ese apalancamiento. Entonces, por eso yo les decía hace poco en una de mis historias que subí en Instagram hablando de este tema, que las props son muy buenas para, digamos, un ingreso más rápido o más a corto plazo, porque pues uno compra una cuenta grande con una buena empresa, 3 meses pasando la prueba y ya tengo, digamos, esos $200,000 para operar, y pues digamos que puedo empezar a hacer retiros ya. Ahora, en ese tipo de empresas, para llegar a $200,000 ya son al menos unos 6 7 meses o incluso más tiempo para llegar a esas cifras. No hay forma de apresurarlo más, ¿listo? Entonces simplemente hay que tener como esa paciencia. Pero pues así mismo, digamos, no tenemos como tal el hecho de tener un costo asociado, digamos, arriesgar un capital pagando una prueba y no pasarla, por ejemplo, no tenemos como tal esa otra, digamos, parte o característica. Algo que también es importante recalcar es que en las empresas de fondeo sí hay unas reglas muy marcadas de qué se puede y qué no se puede hacer. Por ejemplo, que no se puede mantener operaciones fines de semana, que no se puede operar noticias. En este tipo de empresas como Darwinex, como Axi, uno puede tener el tipo de operativa que quiera, el tipo de estrategia que quiera. No hay ningún tipo de restricción en cuanto a cómo se puede operar, si se puede o no utilizar coberturas, si son algoritmos o no, si es noticia, si no, o sea, todo eso está contemplado dentro de lo que ellos ya manejan, que es un motor que analiza las estrategias, ¿sí? Es como un software, como un sistema que analiza como tal estrategias, y ya todo eso lo contempla. Y dentro de ese análisis que hace de las estrategias, obviamente evalúa cosas como la gestión de riesgo, como la habilidad, como la consistencia, en general la experiencia que un trader tenga, ¿listo? Internamente no se sabe bien cuáles son todas esas fórmulas matemáticas que utilizan estos,
digamos, motores analíticos para sacar conclusiones de nuestra estrategia. Tendrá que ser obviamente cálculos muy complejos, pero simplemente es operar como normalmente uno lo hace y el sistema le arroja a uno una puntuación que ya tiene en cuenta todo eso. Tiene en cuenta las pérdidas, las ganancias, la efectividad, el profit factor, el riesgo-beneficio, las buenas rachas, las malas rachas, la volatilidad, ¿sí? Tiene, digamos, varios ratios o data que calcula y que le da, pues, digamos que un análisis bien cercano a lo que viene siendo la estrategia de cualquier persona. ¿Listo? En eso consisten ambas. Se requiere, digamos, abrir una cuenta, depositar capital real. Ya vamos a ver, digamos, los montos de cada una, más o menos cuánto es. Y en el caso de Darwinex hay una opción adicional, que es la opción Darwinex 0, si uno no quiere abrir cuenta real y depositar, ¿sí? En caso de que uno sí quiera poner capital real y depositar, en realidad es lo único que hay que hacer, pero no hay un costo que uno pague por un challenge. Sería igual como depositar en cualquier broker y operar. Y los beneficios que uno tenga son para uno. Si uno tiene pérdidas, pues ya digamos tiene pérdidas, pero en cualquier momento uno puede retirar el capital, ya que es una cuenta real normal y no hay que asumir un pago, digamos, aparte de eso. A no ser que se elija la función o el modo Darwinex 0. Personalmente fue el que yo empecé a usar porque yo lo iba a hacer por depósito. En caso de Darwinex te piden un depósito mínimo de $1000, pero se me demoró mucho el tema de verificación de mis documentos, me estaban pidiendo un poco de cosas, un poco de papeles, la iba a abrir como cuenta de empresa corporativa, me empezaron a pedir demasiados papeles y se empezó a estirar, se empezó a alargar. Después de un mes en esas, pues decidí hacer el Darwinex 0, en donde no hay que poner capital real, sino que se paga un valor de afiliación, que son como 60 euros más o menos, y luego se pagan como 40 euros al mes o 48, no recuerdo el valor exacto, 38, simplemente para tener el derecho a que el motor analice tu estrategia, ¿cierto? Te dé puntuación y poder como tal con esa puntuación ahí sí acceder a esa asignación de capital, que podríamos tener también con la otra opción de simplemente depositar capital real, operar, y ahí ya eso nos da el acceso o el derecho a que nos analicen la estrategia, nos la puntúen y así poder, digamos, participar por asignación. ¿Listo? Entonces vamos en detalle con el caso de Darwinex. Cualquiera de las dos funciones, como les dije, cualquiera de las dos opciones, o la 0, que es con el pago mensual, o el capital real. Uno lo que tiene que hacer primero es una etapa de calibración en donde se operan 10 días operables, y digamos, si no hay nada raro como tal que el motor identifique, ya con eso te da una puntuación, ¿sí? En caso de que, por ejemplo, empieces a meter, digamos, riesgos muy distintos y el motor, digamos, sienta que necesita más tiempo para sacar conclusiones, pues va a estirar, digamos, esa fase de calibración y va a llevar como una barrita en donde va a decir qué porcentaje de calibración lleva uno. Por ejemplo, en mi caso, y se los recomiendo, es que tengan cuidado con los tamaños de los lotes en los índices. Por lo general en los brokers siempre es o un contrato por lote o 10 contratos por lote, para, digamos, US 30 o Nasdaq, pero en el mismo broker es el mismo tamaño para ambas, o uno para los dos o 10 para los dos. En el caso de Darwinex me pasó que el tamaño del lote para US 30 es 1 y el tamaño del lote para el Nasdaq es 10 contratos. Entonces digamos que ahí al poner una operación en Nasdaq terminé poniendo 10 veces más de riesgo, apenas me di cuenta la cerré, pero obviamente el motor interpretó eso como una operación súper sobreloteada, súper sobreapalancada, como súper arriesgada, y me empezó, digamos, me castigó como tal ahí y me puso a operar mucho más. Entonces ahorita en este momento tengo la barra como en 70%, me toca seguir operando por ahí 1 o 2 semanas más, como para que él ya entienda y pueda sacar un promedio más realista de la estrategia. Es muy sencillo. Después de esa calibración, con un puntaje por encima de 75, asegura uno $30,000 o 30,000 euros de asignación. Esa asignación se va dando mensual y la asignación es por 3 meses, si no estoy mal. ¿Listo? Uno entra ahí entonces al programa Silver. Ese es el primer programa que ahorita ya vamos a ver un poquito qué más condiciones tiene. Y después de 6 meses de mantenerse en Silver y cumplir ciertas metas, ya uno entra al programa Gold. Importante tener en cuenta con Darwinex es que no hay como tal unas metas que cumplir para tener asignación. No hay como un profit que se deba tener, una rentabilidad que se deba alcanzar o un límite de pérdida máximo que se pueda tener. Es simplemente operar común y corriente, como uno opera, termine uno en ganancia o no, el motor se encarga de todo, ¿sí? De sacar como esas conclusiones, y lo que hace una vez ya tienes asignación
es estandarizar tus métricas o tu operativa al mismo riesgo que todos los demás, que todos los Darwins. Se conocen como Darwins, digamos, esas estrategias que ya están como tal calificadas, ¿listo? Y esa estrategia ya calificada se estandariza el riesgo, equiparable más o menos al riesgo o la volatilidad del Standard Poor's, del S&P 500, y ahí en ese momento crean como tal tu Darwin, que básicamente es un índice, o se podría asimilar como si fuera un índice, asemejar como si fuera un índice, en donde tu operativa va a tener también un ticker, o sea, un nombre, unas siglas, y va a funcionar como si fuera un fondo indexado o cualquier activo, ¿sí? Va a ser como si fuera un activo propio y su curva de crecimiento es como si fuera la curva, pues, de precio de dicho instrumento, ¿sí? Se le va a dar como tal un valor de cotización inicial a tu índice, y en ese índice después, en un futuro, las personas van a poder invertir como en tu índice, ¿sí? Inversores externos, el mismo Darwinex es el que pone, digamos, asignación de capital a ese índice, y también puedes asimismo recibir inversión de inversionistas cualquiera, terceros, digamos, libremente pueden invertir como tal en tu índice. Entonces, pues obviamente lo que más les recomiendo, lo más recomendable es pues navegar en la página y revisar todo el tema de reglas, en qué consiste. Como les decía, aquí uno primero tiene una fase de calibración, después uno ya después de esa fase de calibración, al esperar la puntuación, ya ahí sí uno tiene acceso a las primeras asignaciones. Importante que el índice de uno no puede ser tan similar a otros, ¿sí? Que identifique, por ejemplo, demasiada similitud con otra estrategia que ya lo considere copy, eso no puede haber, ¿listo? Entonces se genera un ranking, el ranking digamos es mundial, y básicamente en Silver van a recibir asignación las primeras 260 estrategias o Darwins creados que tengan 75 o más en puntuación, y se va a empezar a dar asignación a partir de ese valor, y entre mejor puntaje tengas, es por puntaje, y entre mejor posicionado estés en el ranking, más asignación te dan, y en el caso de Gold igual, hay como que un valor determinado en millones de dólares para el programa Silver y otro para el programa Gold, y dependiendo del puesto en el que estés, te dan esa asignación que va creciendo y va creciendo cada vez más, lo puedes ir acumulando hasta un máximo total de X cantidad de asignación para cada programa. Luego, ya cuando tú tienes inversionistas como terceros o inversión, digamos, aparte del programa como tal, no hay un tope, no hay un cap, ¿sí? Pero digamos que algo interesante es que Darwinex te brinda esa ventana, esa vitrina, para que muestres el talento, y asimismo los inversionistas externos puedan invertir en ese índice, digamos que sin límite. Algo así como similar a tener una PAM en un broker, pero pues uno no tiene que hacer como la labor comercial de conseguir los inversionistas y darse a conocer, o bueno, también uno se puede publicar como en el listado de los brokers. Acá es igual, pero pues digamos que Darwinex es mucho más grande en ese aspecto. Entonces, como se dan cuenta, en el programa Silver se distribuyen muchos millones de dólares entre esas diferentes estrategias. La posición o el primer puesto, por ejemplo, le asignan 375.000 euros, al segundo 315, y así sucesivamente hacia abajo, hasta, bueno, digamos que en este caso 260 puestos, ¿listo? Para esa asignación de 30.000 dólares. Aquí dice, para todos los Darwins que tengan puntaje de 75 más, recibirían esa asignación mínima de 30.000 dólares, ¿listo? Aquí, bueno, aquí hay un asterisco, pues, digamos, de revisar como tal la letra, pues, pequeña, o las condiciones para que eso se cumpla. En este caso, pues, se estarían repartiendo en esos 260 personas o estrategias 15 millones de dólares. Luego, cuando uno está en el programa Gold, se reparten, en este caso, 6 millones de euros, es en euros, más a las primeras 62 personas o estrategias, ¿listo? A la primera le darían 500.000, a la segunda 350, y así sucesivamente, ¿listo? Como les digo, es algo que obviamente toma tiempo ir acumulando, y pues es un tema de ranking, o sea, hay competencia pues también entre las personas de quién se lleva pues ese mayor pote o esa mayor asignación que se va brindando mes tras mes, ¿listo? ¿Qué más les muestro de Darwinex?
de Darwinex. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver más o menos cuál es como el paso a paso, la calibración, la etapa silver, la etapa gold, luego inversionistas y luego al final la última etapa de Darwinex Pro es literal obviamente estar en el top del ranking de Darwinex y recibir pues todos los beneficios eh, digamos sumados de lo que es el programa Gold, la asignación tanto de Silver como de Gold, como de inversionistas y bueno, el trato digamos preferencial en ese top para recibir la mayor cantidad de asignación posible. En este caso, digamos que la etapa Pro ya estamos hablando desde fondos institucionales, ¿listo? Ya es un servicio como tal con un approach mucho más tirando a gestor de fondos institucionales o fondos de cobertura. Aquí pues nuevamente está como más detallado todo lo que les estoy diciendo y ahí está esta herramienta bastante práctica más o menos para uno ver qué puntaje uno podría tener. Por ejemplo, si uno en esa fase de calibración digamos termina con un porcentaje de 5%, un drawdown máximo del 2%, y digamos que para las siguientes etapas de Gold uno tiene un drawdown máximo acumulado o una ganancia acumulada, perdón, de los últimos 5 meses y un drawdown máximo de los últimos 6 meses, pues saca uno aquí el puntaje para saber si ya está calificado para el plan Gold y demás, y para las demás asignaciones. Aquí uno puede calcular, por ejemplo, el puntaje, ¿listo? Y más o menos le dice uno la asignación esperada para ese puntaje, ¿listo? Es importante entender algo y es que me parece que este no es como el valor exacto que uno tiene, digamos, cuando hace la prueba, o no la prueba, sino cuando está en etapa de calibración, sino que estos serían ya los porcentajes ajustados por el motor una vez, digamos, estandariza tu estrategia. Ahí sí esos valores arrojados son los que darían como tal esa calificación, que es la que pues se traduce en asignación, ¿listo? Aquí podemos ver pues, como les decía, las condiciones para el Gold. Miremos más en detalle. Bueno, básicamente es demostrar lo suficiente en cuanto a tiempo, son mínimo 6 meses, esa consistencia para poder pasar a Gold. No recuerdo si ahí piden un puntaje superior o específicamente qué es para poder pasar del uno al otro, pero lo principal es básicamente llevar 6 meses en asignaciones en Silver y bueno, estar digamos que entre esas primeras 60 o 62 estrategias para poder digamos llevarse capital de ese pote, ¿listo? Ese sería el caso de Darwinex. El caso de Axie es un poco más sencillo, es un poco más fácil de entender. También, como les decía, Axie es un broker, en este caso es un broker australiano, tiene regulación ASIC, que es de Australia. Aquí solo está la opción de depositar capital real y también hay que pasar por una fase de calibración, ¿sí? Entonces, lo primero es meter 20 trades, no importa, pueden ser cualquier tipo de trades, en esa cuenta de Axie Select. O sea, primero se crea cuenta en el broker, luego se accede o se solicita el acceso al programa de Select, de Axie Select, se fondea como tal esa cuenta de trading que te dan para Axie Select y ya empiezas como tal a operar, ¿listo? Entonces, para poder, digamos, entrar a la etapa semilla, simplemente hay que tener $500 como mínimo y hacer 20 trades y ya entrar como tal a esa etapa semilla, que en realidad es ahí donde empieza a funcionar como tal el motor y es ahí donde realmente uno debe operar bajo su operativa normal para que ya el motor analice el puntaje y demás, ¿sí? Entonces, en esa primera etapa es como si tuvieras ya $5,000, pues digamos que fondeados o de asignación, pero pues en realidad en esa etapa no te dan ningún tipo de profit share o de profit split, ¿sí? Entonces en realidad ahí apenas es como para que realmente hagan esa calibración, ¿listo? Muy sencillo, para pasar de un nivel al otro se da cada vez que se alcanza un 5%, pero también hay que durar un mínimo de días en esa etapa, no se puede pasar antes de ese tiempo. En el caso de la primera etapa, o de pasar de la etapa de semilla a incubación, mínimo hay que estar 30 días y mínimo hay que meter 20 trades que deben ser trades conscientes. Si uno completa esos trades con trades así rápidos, abriendo y cerrando en microlotes, pues vas a afectar como tal las métricas y el motor que está analizando tu estrategia, que es la que te da un puntaje, que también necesitas un mínimo de puntaje para avanzar.
Entonces, para ya pasar al siguiente nivel, se necesita un mínimo de puntaje de 60, ¿sí? En ese momento en el que se cumplan los 30 días, hay que cumplir con esos 60 puntos y ya estar preparado, tener mínimo $1000 en la cuenta, ¿sí? En el momento en que uno espiche el botón, digamos, de avanzar de etapa. Ahora, también básicamente te multiplican el capital por 10, el que tú tengas, ¿sí? Para un máximo de fondeo o de capital de asignación de 20.000. O sea, si quieres tener los 20.000, ya entonces tienes que tener 2.000 de equity, ¿sí? Para que te multipliquen por 10 ese capital y te den esa asignación de 20.000, ¿sí? Importante, acá sí hay un límite de pérdida del 10%, ¿sí? Entonces, meta del 5, pérdida del 10. Es bien sencillo. Y por ejemplo, cuando tú estás en alguna etapa y llegas a perder ese 10, pues lo único que hacen es ponen tu cuenta como en cuarentena, te devuelven de etapa y bueno, tienes que durar ahí como un par de semanas como en esa cuarentena antes de poder volver a salir y pues depende del puntaje que tengas en ese momento. Luego, ya una vez uno esté en esa etapa de incubación, ya cada nueva etapa viene siendo es cada 2 meses, cada 60 días, igual hay que esperarlos e igual hay que meter, por ejemplo, en este caso, 40 operaciones. Así uno logre el profit antes de tiempo, igual hay que esperar esos 60 días, no hay forma de anticiparlo, entonces es operar a muy bajo riesgo y tener paciencia. ¿Listo? En este caso serían otra vez 5%, pero ya no en 30 días, sino en 60. No quiere decir que ese sea el máximo de tiempo que te puedes demorar. Es el mínimo de tiempo que hay que estar en ese stage, te puedes demorar más. Lo mismo que en la primera etapa, no es que uno tenga 30 días para hacer el 5%, sino que mínimo de días en esa etapa. Te puedes demorar lo que quieras. Y así en cada etapa te puedes demorar lo que quieras haciendo ese 5%, que mínimo serían 2 meses. O sea, básicamente un 2.5% mensual, 5% bimensual y ya está. Y hay que seguir subiendo de score, de puntaje, que ahorita miramos un poquito cómo califican el puntaje. Ya para la cuenta de 100.000, básicamente te piden los mismos $2.000 de equity, ya te piden es subir el puntaje a 70 y de ahí para adelante lo único que va cambiando es el score, es lo único que va aumentando. De resto siempre es 5% para avanzar a cada etapa y los mismos 60 días mínimos de duración. Y bueno, también te van pidiendo un poquito más de cantidad de trades. Ya para pasar a la de 1000 son 50 trades en total, de ahí para adelante se mantienen los 50, ¿cierto? Se mantienen los 60 días mínimos, pero va aumentando el score, ¿listo? Se mantiene lo del 5% siempre, el máximo de drawdown también, y va aumentando el score, que para la de 200.000 es 90 puntos, para la de 500.000 los mismos 90 puntos, en realidad es el score máximo que piden, y para la de 1.000.000 también máximo 90 puntos, y ahí sí te piden aumentar el equity a $2.000, o sea, el depósito que uno tiene para operar, ¿sí? Entonces, realmente lo importante o lo difícil es como tal el score. Listo, el score es como lo difícil, de hecho son muy pocas personas las que en la tabla de posiciones tienen el score para ese tipo de cuentas. Yo, por ejemplo, tengo en este momento 89 puntos, me bajó un poquito ahí por una racha ahí negativa en la que entré, estaba en 90, me bajó a 89, espero ya pronto subirlo nuevamente a 90. Que básicamente lo que yo quería era eso, tener desde el comienzo la puntuación para las cuentas más grandes y ya está. Simplemente pensar es en el profit pequeñito, 5% cada 2 meses y ya está. Para uno con calma y con tiempo, con paciencia, ir subiendo a 20.000, 100.000, 200.000, 500.000, hasta el millón en asignación, y en Axie ese sí es el tope. En DarwinX no hay ese tope. Realmente en DarwinX con la inversión, digamos, acumulativa, mes tras mes, la asignación que van dando, se puede llegar a mucho más, y también pues con la inversión digamos, externa de inversionistas, pues no hay tope. Literal, la persona que más asignación tiene en DarwinX, si no estoy mal, son como $30 millones, pero pues una persona que lleva ahí en Axie como 10 años. Pero bueno, fácilmente yo creo que es posible en un par de años en Axie, en DarwinX, llegar a los 5 millones de asignación. En Axie pues el tope es 1 millón, igual es muy bueno. También me parece que es una opción a mediano plazo bien interesante. Y ya está. A ver, les muestro por ejemplo, bueno, yo por ahí estaba mostrando la tabla de posiciones o lo más o menos la cantidad de personas que tienen el score que se requiere. Son menos de 50 personas que tienen ese score de 90 o más. Realmente eso es como lo complicado. Y de hecho creo que ahorita hubo un recálculo del score porque a mucha gente le bajaron el score y de hecho ese listado se hizo mucho más pequeño, ¿sí? De hecho les voy a mostrar.
listado se hizo mucho más pequeño. Bueno, no sé por qué aquí aparece en cero. Creo que debe ser porque acabé de cambiar de etapa, pero pues en el otro lado aparece el valor real, ¿listo? Tengo un drawdown del 1%, recién, digamos, recibí la asignación de los 20.000, un drawdown pues chiquito, muy manejable. Me toca seguir operando esta semana para que nuevamente recalcule, o no recalcule, porque voy a seguir con el score es continuo y acumulativo, pero como para que él nuevamente lo pinte acá. Pero para que se hagan una idea, la tabla de posiciones, si uno entra acá y mira por score y lo pone, digamos, de mayor a menor, bajó bastante la cantidad de personas que habían por encima de 90 o de 90 para arriba. Estamos hablando de que eran 50 y ahorita solamente hay 15 personas por encima del 90. Yo estaba de puesto 40 y pico. Ahorita, a pesar de que me bajó el score y bajé un poquito la cuenta, un drawdown chiquito, incluso estoy en mejor posición porque pues hubo un reajuste para todos. No sé si hubo una modificación en el motor o algo, pero si se dan cuenta, ya en el puesto 20 es una persona que tiene 88 puntos. O sea, yo estoy por encima del puesto 20 entre este rango, mejor dicho, entre estas personas de 89. O no sé si esa lista se redujo precisamente porque a las personas de pronto les aparecen cero mientras se recalcula. Pienso que puede ser también eso, mientras nuevamente recalcula ese tema del score, que apenas se recalcule les iré mostrando cómo va la posición. Listo, llevo un performance total acumulado de 18%, la tenía en 20, la bajé un poquito, pero nada, pensando obviamente ya en esta etapa, al principio iba más agresivo, ya en esta etapa obviamente que ya recibí la primera asignación y que ya tengo el score, obviamente mi chip ahí es simplemente consistencia, porcentajes muy bajos, simplemente un 5% bimensual es lo que estoy pensando, para de aquí a 9 meses pensar en recibir esa cuenta del millón. Es muy sencillo, así es como funciona Axie, sé que me lo habían estado preguntando mucho, entonces por eso decidí hacer esta clase, creo que la voy a dejar también abierta, y bueno, así también es Darwinex. ¿Cuál es mi recomendación? Hagan las dos al tiempo, paralelo también a lo que son props normales, no hay que dejar de hacer uno por hacer la otro. Pienso que hay que tener, digamos, ese portafolio diversificado también por todo lo que está pasando con las props, pero sin desecharlas, trabajar simplemente con las empresas pues principales, las tier 1, las principales, las de primer nivel, máximo esas top 5 empresas, y en paralelo trabajar esas tres opciones. ¿Cómo se hace? Pues lo que ya les he explicado, lo que les expliqué en la clase de los copiadores. Hay copiadores online, hay copiadores que son expert advisors, que los pueden encontrar en inglés, perdón, en internet. Entonces descargan el EA, por ejemplo el de FX Blue es gratuito, lo instalan directamente en MetaTrader de computador, o en el marketplace de MetaQuotes también hay muchas opciones, ponen ahí copiadores y hay un listado grandísimo con instrucciones de cómo se utilizan, no tienen mayor misterio, y con una cuenta master y replican a todas las demás, o copiadores online que son más fáciles de usar, más amigables, pero pues tienen obviamente el tema del pago recurrente mensual. En las otras opciones hay algunos gratuitos, bots gratuitos, o pues unos de un solo único pago y ya está. Si no son muchas cuentas, pues también, digamos, pueden usar los copiadores online, Social Trader Tools es como el más conocido, Traders Connect, y ya está, es muy sencillo. Y pues digamos que recomendación también, poner el tema o el truquito de las alarmas, o de las alertas o de las notificaciones en el celular que les expliqué la vez pasada, que tengo que volver a hacer nuevamente esa clase porque no me quedó bien grabada, tengo que volver a hacerla para subirla pues también libre a YouTube, tanto la parte digamos sencillo lo del copy como lo de cómo poner las notificaciones. Ese sería el tema de Darwinex, sería el tema de Axie, no sería más. No sé si tengan de pronto alguna pregunta rápida antes de terminar. La asignación que mencionas es dinero real o simulado. Ese sí es dinero real, ¿listo? Eso sí es asignación real, pero no es que te den como tal una cuenta nueva que tú operes, que diga ahí con tu nombre un depósito y que diga real, no. O sea, tú sigues trabajando tu misma cuenta, la que te dan ellos. En el caso de Darwinex, cero, pues simplemente es la cuenta demo de 100.000 que ellos te dan, pero obviamente ellos anclan a esa cuenta ese capital real o esos fondos de asignación que incluso replica, en el caso de Darwinex, replica no con el mismo riesgo que tú usas o con los dotajes, sino estandarizado y ajustado a lo que les decía para que todas las estrategias de Darwinex tengan el mismo riesgo, ¿sí? Y con ese riesgo es que entra como tal a ese capital. Y en el caso de Axie, simplemente tú operas tu capital real, tu cuenta real,
y internamente pues ellos tienen una asignación conectada a tu cuenta que replica pues los trades ya proporcional a ese tamaño. ¿Listo? Así funciona el tema. El valor para ingresar a Axie, ningún valor, simplemente es depositar capital real y operar con él para que el motor analice tu estrategia. Y en el caso de Darwinex también puede ser así, mínimo $1000 con cuenta real, o si no quieres depositar los $1000 reales, puedes pagar una mensualidad como de 40 euros más o menos, con un pago inicial un poquito más alto, como 60 y algo, y luego simplemente ese pago mensual por el derecho a que el motor corra tu estrategia, la analice y te creen como tal ese índice para poder, digamos, participar por asignación, ¿listo? Pero en el caso de Axie solamente está la opción de depósito, que el depósito o el tamaño del depósito va a depender de en qué etapa estás y qué asignación tienes, ¿listo? Así funciona el tema. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si no, sería para dejar así la clase, mantenerla cortica porque pues también quiero subirla a YouTube de manera pública, entonces para no estirarnos tanto. Y bueno, saben que ayer andaba en propuesta de matrimonio ya con mi prometida, entonces ya oficialmente ya nos vamos a casar, entonces por eso corrí la clase, la sesión de ayer a hoy, y bueno, también en parte por eso quería hacerla bien concisa hoy para compartir con ella. Gracias, gracias, bro. Gracias a todos. Y si no es más, así dejamos, así quedamos. Que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Hola, hola. Bueno, para terminar de complementar la clase de ayer o comentarles dos cosas. La primera es que ya se solucionó el tema del dashboard en Axie. Aquí como pueden ver actualizando la página, ya me aparece nuevamente mi score, que no sé por qué se había puesto en 0. Creo que era de pronto algún error o un glitch en la plataforma. Aquí ya me agarró. Hoy no tuve operaciones, tenía una venta limit en Nasdaq que no me agarró, así que nos fuimos hoy sin operaciones, pero bueno, ya tenemos nuevamente aquí el score y podemos ingresar aquí a la tabla de posiciones y buscando por score de mayor a menor, nuevamente aparecemos aquí en el ranking. ¿Listo? Sí, al parecer había, como les mencioné, un error en la plataforma porque había mucha menos gente en estos rankings o en estas calificaciones, que al parecer les pasó lo mismo que a mí y ya otra vez volvieron a aparecer. Estamos acá en el puesto 57 con 89 puntos. Y bueno, ya enfocado nuevamente para volver a estar en los 90 o superior, que es la calificación máxima requerida para las cuentas grandes. Eso por el lado de Axie. Y para complementar también un poquito la información que les di ayer de Darwinex, verificando un poco un par de cositas que se me ha olvidado tocar ayer, es los requisitos para pasar de Silver a Gold. Entonces, lo primero obviamente es mínimo 8 meses de calificación, ¿listo? Con las cuales se cumpla el siguiente requisito, y es para un año o menos se debe tener una ganancia acumulada del 20%, ¿sí? Y a medida que sean más años, pues tiene que ser una ganancia acumulada mayor, ¿sí? Digamos que la más alta vendría siendo la del primer año, porque ya digamos a 2 años es solo un 5% adicional, a 3 años es solo otro 5% adicional, y bueno, sucesivamente a 5 años es básicamente el doble de lo que se pide, digamos, durante el primer año. Entonces, de ahí para adelante simplemente es mantener más consistencia, más que cualquier otra cosa, más que seguir manteniendo esas mismas tasas de rentabilidades. Y importante a tener en cuenta es que esa ganancia acumulada máximo debe tener un drawdown máximo del 40% de ese retorno, ¿sí? Como se pueden dar cuenta aquí, 20% de retorno acumulado, máximo drawdown permitido vendría siendo el 8. No quiere decir que si tengo un drawdown más alto, pues pierdo la calificación, simplemente me toca entonces sacar más profit para que ese drawdown máximo que yo tenga represente el 40% de mi profit acumulado, ¿sí? O dicho de otras formas, al drawdown máximo que yo tengo, necesito sacarle de profit acumulado 2.5 veces más, como mínimo, ¿listo? Y pues obviamente el mínimo porcentaje es 20, de ahí para adelante pues cualquier valor, pero como mínimo 20, y que ese 20% represente 2.5 veces más del drawdown máximo que yo haya obtenido, ¿listo? Eso es digamos que el requisito extra para el Darwinex Gold. Se pueden ir acumulando calificaciones mes tras mes digamos, con puntaje para ir acumulando esas asignaciones, ¿listo? Y son asignaciones que son por 6 meses, ya no durante 3, sino cada asignación
dura 6 meses. Ese sería, digamos, el complemento que quería hacer de la clase de ayer. Entonces con eso terminamos.